Muy buenas tardes. Soy Cristian Jalavi y gracias Alejandra por la introducción, a Coplásticos por esta invitación hoy en la Semana del Plástico a participar con nuestra conferencia sobre biodegradación en ambientes naturales, lo que consideramos una de las verdaderas alternativas sostenibles a los plásticos de un solo uso. Antes de iniciar este espacio, quisiera aprovechar para recordar y agradecer a una persona muy cercana que hoy está entre la vida y la muerte, que es el doctor Miguel Uribe Turbay, con quien, además de compartir lazos familiares y muchas coincidencias ideológicas, hemos trabajado en el Congreso de la República por el mundo del plástico, específicamente en este gobierno en contra de los impuestos al plástico de un solo uso, impuestos que nos han perjudicado y de los cuales él fue el artífice de que estuvieran las excepciones al impuesto. Entonces quisiera que todos lo tengamos en nuestro corazón y elevemos una oración por él cuando tengamos el momento. Hoy Acoplástico nos invita a este espacio maravilloso del plástico, donde nosotros llevamos muchísimos años trabajando en alternativas que sean viables para que el plástico siga siendo la solución que permita que el ser humano viva como ha vivido o como ha venido desarrollando, digamos, una vida moderna. La manera en que hoy vivimos solamente es posible gracias al plástico. Y por eso yo quiero introducirles un poco lo que es Vixa. Nosotros somos una compañía colombiana con 55 años de vida que cumplimos el año pasado, donde nosotros hemos participado sobre todo en el desarrollo de productos químicos. Nosotros estamos en el negocio de productos galvánicos, productos de pretratamientos de metales, de superficies, química para la vida, por así decirlo, para desinfectar, para hacer mejores ambientes. Estamos en el mundo de la lubricación industrial, pero también estamos en el mundo del plástico y desde hace muchos años tenemos un compromiso muy especial con el medio ambiente. Hemos entendido desde antes de que existieran prohibiciones, desde antes de que nos empezaran a molestar, que solamente en un planeta y en un ambiente sano puede prosperar una empresa sana. Y en ese escenario nosotros hemos comprometido todo nuestro desarrollo de productos, tanto en los químicos como en los plásticos, a que los productos sean amigables con el medio ambiente, a que tengamos productos que sean reciclados, reutilizados, que sean fáciles de destruir cuando son químicos, por ejemplo, o que sean biodegradables. El caso de hoy específico es hablar de aditivos y de biodegradación en ambientes naturales. Lo que quiere decir, así como para que empecemos de una forma bien coherente, lo que quiere decir que cuando los productos se reciclan no hay ningún problema, los podemos usar, reutilizar, etcétera, y reciclar. Pero si llegan a un ambiente de disposición final, como lo puede ser un relleno sanitario, como lo puede ser el mar, como lo puede ser una cuneta, pues tengamos la acción de los microorganismos que se la coman. Realmente lo que estamos hablando es de un seguro de vida para nuestro planeta a través de nuestros productos. Hoy estamos aquí, toda la industria del plástico, no solo de Colombia, sino de muchos otros países. Hemos recibido personas que han querido asistir desde República Dominicana, desde México, desde distintos países, y hoy estamos hablando precisamente de cómo salvamos un poquito el planeta mediante uno de los materiales más importantes que tiene la humanidad. Los antecedentes del plástico, pues aquí todos lo conocen, pero es el primer material sintético creado por el hombre a partir de un fósil, y esta es una cosa muy importante. Al ser un fósil era materia orgánica, lo que quiere decir que en la superficie terrestre en algún momento quedaron los restos ya fuera de plancton o de animales, de ballenas, de dinosaurios, lo que sea, y eso se convirtió en un fósil. En este caso le tocó ser petróleo, hubiera podido ser un diamante, no le tocó esa fortuna, le tocó ser petróleo, y ese petróleo tiene una característica, es que luego el hombre lo polimeriza, lo que veremos más tarde, pero conservará siempre algo que es importante, las cadenas de carbono e hidrógeno.
y las cadenas de carbono e hidrógeno lo que significan es que es materia orgánica. Siempre será materia orgánica con potencial de liberar energía. Lo otro importante es que el plástico en sí fue una solución a un problema ambiental, y era cuando las primeras refinerías liberaban una serie de gases y esos gases salían a la atmósfera. Encontraron la forma de condensar esos gases y de convertirlos en monómeros. Esos monómeros fueron los que luego polimerizaron y nos volvieron los plásticos que tenemos hoy en día. Nosotros tenemos que ser también como el alcohólico, y es, si nosotros no reconocemos que somos el problema o parte del problema, nunca vamos a ser la solución. Y si somos simplemente los que nos hacemos los locos, los que no pensamos en que nosotros también tenemos parte de la responsabilidad sobre el ambiente, el medio ambiente, pues entonces nosotros al final lo que vamos a ser castigados. Tenemos que entender que el plástico es el material más maravilloso, el que menos consume energía, el que menos consume agua. Es un producto que tiene menor huella de carbono en general que la mayoría de los demás productos que compiten, pero sin embargo es un producto que perdura en el tiempo en los sitios de disposición final. Y por lo tanto, si el hombre, el ser humano, no organiza bien su cadena de recolección, de reutilización y de reciclaje, pues vamos a tener unos sobrantes que llegan a donde hoy en día están llegando. Por eso dicen que para el 2050 va a haber más desechos plásticos en los océanos que peces en el mar. Pues claro, estamos sobrepescando los mares mientras le tiramos plásticos y le tiramos otros desechos. Ojo, el plástico también tiene una gran ventaja que no tienen los demás desechos. Los demás desechos son pesados. El plástico tiene una característica muy especial, y es que es el material más liviano pero más fuerte a la vez conocido por el hombre. Tiene la relación peso-resistencia más grande que existe. Por lo tanto, es muy liviano pero resiste mucho. Entonces, ¿qué hace? Que flota. Y no solo flota en el mar, como vemos en la presentación, flota en el suelo, flota en la tierra, flota en todas partes. Siempre habrá materiales que tienen más densidad, que bajan más, y el plástico lo veremos en la superficie. Cuando eso pasa, tenemos muchos otros materiales como el metal, el cartón, el papel, otros materiales que son más pesados y son maravillosos también. Todos los materiales son maravillosos, cada uno para su uso específico, pero esos, cuando se van, por ejemplo, al mar o se entierran en la tierra, valga la redundancia, pues son productos que no los recuperamos. El plástico lo podemos sacar porque flota, los otros van a quedar en el fondo del mar, y aunque creamos que no están contaminando, aunque los legisladores no piensen en ellos, pues de todas maneras están contaminando, y posiblemente muchísimo más que el plástico. Otra cosa que es importantísimo, voy a avanzar en esta diapositiva y después voy a volver aquí. Nosotros, digamos que estamos hoy en estas vicisitudes, sobre todo porque tenemos una serie de legisladores que son excesivamente creativos, que se han dedicado a resolver un problema complejo de la humanidad, y es cómo vivimos hoy en las ciudades, cuánto nos acumulamos en un mismo sitio, cómo necesitamos preservar los alimentos, cómo necesitamos cargar el mercado, y que encontramos una solución que no fue un capricho, no fue que alguien un día dijo, vea, yo voy a inventarme una bolsa plástica porque es que me quiero tirar en el medio ambiente. No, eso no fue así. Se inventaron una bolsa plástica era porque se necesitaba resolver una solución que fuera eficiente, que fuera ambientalmente amigable y que fuera barata, y que no me implicara a mí tener que llevar una caja de cartón muy pesada, o que no me implicara a mí tenerme que llevar los huevos rodando. En ese escenario inventaron la bolsa plástica, y lo mismo hicieron con el pitillo, lo mismo han hecho con una cantidad de plásticos diferentes. Pero eso acaba muchas veces en sitios, digamos, no deseados, precisamente porque su biodegradación es muy lenta. Y cuando eso pasa, tiene un problema, es que se ve, y cuando se ve, resulta que aparece por ahí un legislador que nunca ha trabajado, que nunca se ha levantado temprano a buscar emprender, y decide que hay que prohibir. La única solución para eso es prohibámoslo. Y eso es parecido nosotros hemos discutido mucho sobre las prohibiciones y creemos que lo que hay que hacer es una adaptación hacia lo moderno, un desarrollo tecnológico con dos cosas, con dos componentes. Uno,
con conciencia, pero también con ciencia, porque la ciencia es la única que nos lleva hacia el desarrollo verdadero, hacia la solución verdadera. La prohibición nos puede llevar precisamente a un activo ambiental que es prohibir algo, puede ser el plástico, el papel, lo que usted quiera prohibir, pero eso lo van a suplir con algo distinto. Y muchas veces se suple con algo que sea más dañino. Por ejemplo, el plástico, tenemos una bolsita plástica que pesa muy poco, cuando la misma bolsa de papel pesa alrededor de 10 veces. Consume 20 veces más energía y consume 10 veces el agua o 20 veces el agua que consumía la de plástico al producirse. Eso lo vamos a mirar en el tema de los ciclos, análisis de ciclo de vida. Entonces lo que estamos haciendo es un daño más grande al medio ambiente, simplemente por percepción. El legislador decide que no le gusta, no lo ve, pasa una ley y prohíbe una industria. Y a la vez lo único que está haciendo es saliendo con una bandera de ambientalista mientras destruye el planeta. Y nosotros nos quedamos sin trabajo y sin planeta. Creo que es el peor de los dos mundos. Adicionalmente a eso, pues tenemos hoy en día algo que es muy importante, y es que todos los plásticos deberíamos buscar de una forma u otra reciclarlos. Nosotros nunca debemos pensar en esto como un tema de economía lineal, siempre debemos pensar en esto, y cuando hablamos de economía lineal, aquí que es toda gente conocedora, estamos hablando de extracción, puede ser de petróleo, digamos transformación en general, primero al monómero, luego al polímero, luego al plástico, entonces transformación y disposición. No, nosotros no queremos eso, nosotros queremos una economía realmente circular, pero entonces que sea la extracción, transformación, recuperación o reciclaje y nuevamente volver a la transformación. Pero de todas maneras, si algo de nos sale, necesitamos tener un seguro de vida. Ahora lo veremos en un cuadro mucho mejor, que implique que esta disposición, en caso de ser mal hecha, pues se integre nuevamente al medio ambiente. En el tema del reciclaje, y esto va a ser muy importante ahora para esta conferencia precisamente sobre la biodegradación, tenemos que entender el tema de los microplásticos. Hoy nos dicen a la industria que es que hay muchísimos microplásticos y dicen que es culpa de la industria plástica en general. No hay nada más lejano. El mayor productor de microplástico en el mundo es la industria del textil, de la ropa de polímeros, la ropa hecha de poliéster y de otros materiales, que también es maravilloso, pero cada vez que se lava la ropa se liberan microplásticos por el frote. Las pinturas también son grandes generadores de microplástico, las mallas marinas de pesca. Y hay otro problema que todos lo tenemos que entender, y este es un artículo de Beyond Plastics hecho también por la Universidad de Oxford, que dice que un porcentaje importante de entre el 6 y el 13% del plástico en el reciclaje se puede convertir a veces en microplástico. Eso es muy importante entenderlo, porque cuando nosotros cerremos el ciclo con la aceleración de la biodegradación, esos microplásticos que salgan del proceso de reciclaje, pues también se van a biodegradar. Aquí estamos hablando de un tema más ambiental que de industria en general. En Colombia, ¿qué estamos haciendo nosotros? Digamos que nosotros nos hemos transformado de ser unos simples productores de químicos y plásticos a una empresa de servicios y productos ambientales. Es decir, en nuestra línea química nosotros nos hemos dedicado al tema del tratamiento de aguas residuales, al tema de hacer químicos que sean más ambientalmente amigables y que sean más fáciles de distribuir. De hecho, hemos desarrollado unos productos de nanotecnología, y nanotecnología, por ejemplo, de nanopartículas de plata,
o de cobalto o nanopartículas de cobre, pero todas hechas mediante una extracción verde, lo que quiere decir que nosotros utilizamos la síntesis con vegetales para hacer esto, haciéndolos nanopartículas que se utilizan, por ejemplo, en productos de limpieza o en productos de cromados, pero que son 100% biodegradables. Eso no lo teníamos hace unos años. Y de la misma forma hoy, en nuestros productos plásticos, donde nosotros fabricamos stretch film, pues hoy nuestros plásticos nuestro stretch film es 100% biodegradable en un término menor a 3 años. Eso es un polietileno que lo podemos reciclar y lo reciclamos muchas veces, lo recogemos como postindustrial, como post-consumo, y lo reutilizamos y lo volvemos a utilizar, y si se nos sale de la cadena, pues vamos a tener la oportunidad de que se biodegrade. Tenemos un enfoque muy importante en el tema de economía circular, recogiendo y reciclando productos que están en la industria, y por eso hemos participado de muchas iniciativas y nos hemos ganado una serie de premios, entre ellos unos 2 de Corantioquia y unos que nos da ADABACEB y otras entidades internacionales. Este cuadrito que les tengo aquí es precisamente la forma en que nosotros vemos la economía circular. La forma en que nosotros vemos la economía circular. Nosotros tenemos en la esquina izquierda lo que era, y realmente son varios círculos de economía circular, por así decirlo. Porque normalmente lo vemos simplemente como el polímero, la bolsa, o el pitillo, o lo que sea que tengamos, o la bolsa de leche, el reciclaje mecánico y volver otra vez a la bolsa, o volver otra vez al producto. Aquí lo que estamos diciendo es que hay varios ciclos de economía circular. Entonces vamos, desde el plancton, donde lo vemos, plancton, animales, etcétera, se convierte en un fósil, luego se vuelve estireno o etileno, y de ahí pasamos al polimerizado. Ojo que esto es muy importante, porque aquí es donde las cadenas de carbono e hidrógeno que hay en el fósil se vuelven impermeables. El problema para que los plásticos se biodegraden en 500 años y no en 1 o en 2 o en 3, no es otro que su impermeabilidad. Y cuando el producto está completamente impermeable, completamente seco, los microorganismos, los microbios no pueden ingresar a las cadenas de carbono e hidrógeno y comérselas como deberían comérselas. Entonces, se vuelven impermeables cuando se polimeriza y se vuelve poliestireno, polietileno, PET, PP, nylon, etcétera, ¿cierto? De ahí se convierte y se vuelven bolsas, o sacos, o botellas, o cepillos, o lo que sea. Y ahí es donde vemos ese primer circulito. Ese circulito negro que vemos ahí es el primer ciclo de economía circular, el más popular que hay, el más popular que conocemos, y ahí tenemos el reciclaje mecánico. El otro círculo que está por encima, que es el círculo rojo, es el reciclaje químico, donde volvemos los productos terminados a un monómero, y de ese monómero volvemos a empezar el proceso. Y por último, lo que yo les contaba es el otro circulito, que está a mano izquierda, y ese circulito es ¿qué nos pasa si el producto se sale de la cadena de reciclaje? Ojo que eso es lo más importante de todos. Si se sale de la cadena de reciclaje, si el producto se sale de la cadena de reciclaje, pues atrae microorganismos que lo digieren, retornando al medio ambiente. Actualidad y alternativas para la ley 2232. Prohibición de plásticos de un solo uso. Entonces, la ley 2232 trae consigo unas alternativas sostenibles, las cuales, en conjunto con Acoplásticos, a través de la Cámara Ambiental del Plástico y Acoplásticos, con muchas personas que trabajamos en ellas y con los legisladores, llegamos a que teníamos una prohibición per se, una prohibición completa de todos los plásticos de un solo uso. Y resulta que nosotros tuvimos la oportunidad de frenar esa ley y decidimos que era mejor hacer unas alternativas que pudiéramos cumplir como industria. Y entre esas 4 alternativas
está el análisis del ciclo de vida, que es determinar si un producto desde que es extraída la materia prima hasta que se desecha, comparado con sus alternativas, es más eficiente ambientalmente o no. 2, el uso del 100% de material reciclado, ¿cierto? 3, tener productos reutilizables. 4, la biodegradación. Esto quedó incluido en la ley 2232 de prohibición de plásticos de un solo uso. Luego hemos tenido una serie de problemas con la reglamentación, pero digamos que eso ya viene en proceso de desarrollo. Y adicionalmente a eso, pues, todos pensamos que es un ciclo de economía circular, que es donde están incluidas una serie de agrupaciones de personas, porque esto, sin todos los stakeholders, no funciona. El gobierno, la industria, la educación, los gremios, las personas, porque al final de cuentas, esto nunca va a funcionar si no tenemos un buen sistema de recolección de basuras. Nuestro enfoque, siempre hemos dicho, es la biodegradación, porque estamos convencidos de que toda la industria está enfocada en el reciclaje y en la reutilización. Son materiales valiosos, que valen dinero, que son importantes para nosotros, para el ser humano, pero, mientras tanto, también dejamos una parte que no recogemos. Y en esa parte, pues, hemos pensado en muchas cosas. Entre ellas, al principio se usaron unos materiales alternativos, pensando que eran más ecológicos que el plástico. De hecho, hay mucha gente que todavía los usa, nosotros no tenemos oposición a ellos, que son biopolímeros, etcétera. Pero nosotros tenemos la visión, desde los científicos que tenemos, que eso compite con varias cosas. Uno, con la seguridad alimentaria del ser humano, porque hay que cultivar papa o yuca o lo que sea para hacer plásticos, cuando en vez de hacer arepas o hacer otro tipo de cosas. Por otra parte, también hay que utilizar una cantidad de maquinaria para hacer lo que la Tierra hizo durante millones de años, con temperatura y presión, y convertirlo en un polímero. En este caso nos toca hacer el polímero de cero mediante intervención humana. Entonces, eso es importante. Y adicionalmente, tampoco se biodegradan solos en la mayoría de los ambientes, sino que tienen que ir a un compost industrial. Por eso nosotros nos hemos enfocado mucho en los aditivos que aceleran la biodegradación del plástico. Luego de un estudio muy grande, muy importante con la gente que tenemos dentro de nuestras áreas químicas, hemos encontrado que este tipo de aditivos son la solución más sencilla, porque no es sino poner un aditivo al plástico que ya tenemos, no hay necesidad de hacer cambios en la tecnología industrial, por así decirlo, ni cambiar extrusoras, ni inyectoras, ni nada, simplemente se agrega un poquito y hace que el plástico se comporte como era originalmente su materia prima, o sea, como era ese plancton o eran esos animales, y que esa materia orgánica vuelva a comportarse como tal. Y por último lo digo, como lo he dicho 100 veces, la única biodegradación viable es la que no rompe la cadena de economía circular y se acciona en ambientes de disposición final. Si se me acciona un producto o se me fragmenta, porque yo lo tengo aquí, digamos estas gafitas son plásticas o este lapicero es plástico, si él tuviera un aditivo de estos enzimáticos y yo lo tuviera aquí y se me empezara a fragmentar, estoy incumpliendo mi propósito de la reciclabilidad. Pero si yo lo entierro aquí con esta matica y en ese ambiente atrae los microorganismos y los microorganismos lo empiezan a comer, pues eso es lo que yo estoy buscando. Eso es lo que necesitamos y por eso estamos buscando que se cumplan las siguientes normas, que digamos que están dentro de la ley 2232, no específicas, pero digamos está abierto el espacio, donde la D5511 es un test de medida anaeróbica, y anaeróbica es que está en un sitio donde no hay contenido de oxígeno. Y en esos ambientes hay 600 tipos de microorganismos hoy conocidos que se comen los plásticos. La ley 5526 también tiene que ver con vertedero, condiciones aceleradas de plásticos en vertedero, a cielo abierto por lo general. La ley 5338 es la base de la 6400, pero no tiene una determinación específica de tiempo. Y estamos hablando de un compost industrial y un tiempo específico X. La ley 2232 nos dice que tenemos que biodegradar el 50% en 3 años
y el 85% en 4 años. Y eso todo se puede cumplir con este tipo de tecnologías, con estos aditivos nuestros. Vuelve y juega. Aquí tenemos nuevamente nuestro círculo de economía circular, y es cómo se cierra el ciclo con el aditivo. ¿Cómo se cierra el ciclo con el aditivo? Es muy sencillo, en donde vimos ahorita el circulito izquierdo. Si tenemos el aditivo, lo único que vamos a lograr es que este lapicero o esa bolsita plástica que tiene un aditivo Biosustainable o Biosphere o algún otro, que esperamos que sean estos, pues va a convertirse en materia orgánica y va a liberar gases, agua y CO2, igual como haría cualquier otra materia orgánica. Nosotros tenemos la solución encargada de acelerar la biodegradación natural de los plásticos. La podemos utilizar en todos los plásticos que nos podamos imaginar, y como les digo, es una alternativa sostenible que está dentro de la ley 2232. Sirve para todos los productos de polietileno, de polipropileno, de poliestireno, sirve para PVC, sirve para PET, sirve para las poliamidas, y no afecta ninguna de las funcionalidades, ni mecánicas, ni químicas, ni de barreras, ni de apariencia, no afecta absolutamente nada. La mayoría de estos casos y la mayoría de estos productos se utilizan aditivos que van al 1% de la formulación, y lo único que hacen estos aditivos, puede que me adelante en la presentación, pero lo que hacen estos aditivos es que permiten o atraen los microorganismos para que los microorganismos lleguen a la superficie del plástico, generen enzimas, y cuando generan, ojo que no, al decir aditivos enzimáticos, no es que el aditivo tenga enzimas, es que reacciona a las enzimas producidas por los microorganismos, que es como una saliva. Esa saliva, vamos a ponerlo de forma coloquial, nos invitan a un almuerzo, y si el almuerzo está maluco, nosotros no nos sentimos atraídos al almuerzo y lo vamos a dejar. Si el almuerzo está bueno, nosotros vamos a empezar a sentir olor, eso nos va a atraer más cerca del almuerzo, vamos a empezar a salivar, y eso es lo que pasa con los microorganismos. Ellos se sienten atraídos, empiezan a secretar esas enzimas, como esa saliva, y esa saliva reacciona con el polímero, y ese polímero abre como unos orificios, se expande un poco, por ahí entra agua, y al entrar agua en un proceso de hidrólisis, los microorganismos pueden entrar a comerse la superficie del plástico. Ojo, muy importante, la superficie del plástico, se lo van comiendo como una cebolla, capa a capa, primero una capa, después otra capa, después otra capa, después otra capa, hasta el punto, y ojo a esto, que no genera microplásticos, hay las pruebas de que no genera microplásticos, y que si yo llevo el 20 o 25% de biodegradación en un relleno sanitario, o en el mar, o en donde sea, y saco de ese ambiente la bolsa, o este lapicerito, pues lo que me queda, lo puedo volver a reincorporar a la cadena. ¿Por qué? Porque se comieron solamente las capas, y esto solamente funciona en ambientes donde haya colonias de microorganismos. Cuando hablamos de colonias de microorganismos es donde haya muchos microorganismos. Maduro diría millones y millones de microorganismos. Ahí es donde funciona. En el resto de sitios no funciona. Estimula como decíamos, estimula la colonización de la superficie del plástico por bacterias, no genera microplásticos, sin químicos ni catalizadores. ¿Cómo funciona? Se encarga de estimular las bacterias con el fin de que éstas colonicen la superficie. Estas, cuando colonizan, generan esas enzimas, producen esa hidrólisis, empiezan a comerse las capas y se la empiezan hasta que terminan de comérselo completamente. Ojo, pasan dos cosas. Hay dos ambientes, aerobio o anaerobio, en presencia de oxígeno o sin oxígeno. Cuando no hay oxígeno, se generan tres cositas. Metano, igual que hace cualquier animal en un proceso digestivo, agua y biomasa. Y cuando hay presencia de oxígeno, como puede ser en un compost industrial o en un compost casero, pues se genera otra cosa, que es CO2, agua y biomasa. ¿Qué tan rápida es la biodegradación? Bueno, aquí tenemos algunos análisis de biodegradación. Digamos que nosotros tenemos hoy en día pruebas que demuestran que tenemos entre el 3 y el 5% de biodegradación por mes en los distintos ambientes, 5338, 5511, y para los distintos polímeros.
Cada polímero es diferente y unos se mueven más rápido que otros. ¿Por qué? Porque pueden tener menor densidad o mayor densidad, o porque pueden tener, digamos, más dificultad o más dureza, por así decirlo. Entonces, vemos que, por ejemplo, el polipropileno es un poquito más lento que el polietileno, pero tampoco son cosas que sean significativas. Y no es nada que no se pueda corregir con un poquito de adición de más aditivo, dependiendo de la necesidad. Para Colombia, hoy estamos muy bien para cumplir con la ley 2232. En esta gráfica que vemos, por ejemplo, tenemos varios materiales. Tenemos el que más rápido se biodegrada, que es el PET, que va supremamente rápido. Cuando nosotros miramos esto, cuando hacen las pruebas de biodegradación, ¿qué hacen? Cogen unos tubos de ensayo, haga de cuenta este vaso. Todos los que estudiamos en algún momento química en la vida, en el colegio o en donde sea, sabemos, un tubo de ensayo. Y se toman 3 muestras. Entonces, por decir algo, se cogen 3 muestras de una bolsa sin aditivo, 3 muestras de una bolsa con aditivo y 3 muestras de celulosa microcristalina, lo que es una celulosa proveniente de un árbol, y esa celulosa se sabe que se biodegradar. Y por eso aquí hay una curva que es la primera de la izquierda, la más empinada, que dice POS, o sea, positive. Ese se sabe que es la celulosa y eso se gradúa como el 100% cuando se aplana. Las otras son los plásticos y la de abajo, la que no se biodegradó nada, la que está azulita, esa es la negativa, o sea, el plástico sin aditivo. Entonces ahí vemos cómo se biodegrada el producto y estamos viendo que más o menos en 600 días, 650 días, casi que todos los polímeros se nos han biodegradado. 650 días, estamos hablando de 2 años, algo que es muchísimo más rápido que digamos lo que hoy tenemos. Muy bien. Ahorita me guardan las preguntas. Estos son más pruebas de biodegradación. Un estudio de Eden Research muestra que digamos que en 422 días una muestra de poliéster, nylon y polipropileno se biodegradó en 67.5%, eso es una prueba corta, donde se trató de hacer un ensayo, era juntar varios polímeros en una misma capa y ver qué pasaba con la biodegradación. Esto es algo nuevo, que no lo hemos hecho sino nosotros, y ha sido muy interesante precisamente porque muestra que todos los polímeros se van a biodegradar. Estamos esperando que concluya esa prueba. Aquí tenemos, por ejemplo, para cepillos de dientes, que es una cosa bien gruesa, y donde tuvimos una biodegradación en 924 días. Tenemos para bolsas plásticas de polietileno a mano derecha, donde en 856 días, una de las primeras pruebas que se hizo. Ya hoy vamos mucho más rápido. Hoy en día tenemos unas pruebas andando en laboratorios certificados por la ONAC, que tenemos el 12% en 90 días. Esto es una prueba hecha por un colectivo, un colectivo ambiental en Colombia, que hizo una prueba de 120 días en un laboratorio que se llama MIG, y en esos 120 días lleva 35.71%, una bolsita plástica de punto de venta. Creo que es muy valioso. Aquí tenemos una serie de pruebas que se están haciendo en este momento en el Eden Research, en Intertech, que es un laboratorio aprobado por la ONAC, o sea, con acuerdo de reconocimiento con la ILAC y con la ONAC, por lo que es el válido para presentar el anexo 8 que tenemos que presentar todos. Este resultado me da y este lo hicimos con 2 aditivos diferentes. Uno es con Biofir al 1%, que tiene el 9.19% en la prueba ASTM 5511, o sea, relleno sanitario. Tiene, que es una prueba muy compleja, una prueba muy importante, 9.19. Hicimos otras 2 pruebas en 5338 con postindustrial, donde llevamos 12.69% y 9.7% en 90 días. Esto, extrapolándolo, nos quiere decir que en menos de 2 años vamos a tener biodegradación por encima del 85%, que es lo que ha exigido la ley. Y esto hoy, como lo está requiriendo el Ministerio del Medio Ambiente, es suficiente prueba para adjuntar en este momento, el 24 de junio.
precisamente esta es la preparación y este es el documento que se necesita para presentar el 24 de junio y poder seguir haciendo plásticos biodegradables. Soluciones personalizadas, es lo que proveemos. El aditivo mantiene la funcionalidad, apariencia y durabilidad, reciclabilidad y asequibilidad, mientras se vuelve biosostenible. Sirve para todo, no vamos a seguir con eso. Las ventajas de la biodegradación enzimática sobre otros tipos. Los aditivos enzimáticos permiten que los plásticos sean reciclados de manera efectiva, contribuyendo a la economía circular. Otros aditivos no siempre son compatibles con los procesos de reciclaje. ¿Por qué? Porque fragmentan los productos. Y además de eso hay otros aditivos que también están prohibidos. Biodegradación acelerada. Los aditivos enzimáticos aceleran la descomposición del plástico mediante la acción de enzimas específicas, reduciendo significativamente el tiempo de biodegradación. Otros aditivos dependen de factores externos como el oxígeno, la luz ultravioleta, el calor, para iniciar la fragmentación, afectando el proceso de recuperación de plásticos y aumentando la generación de microplástico en el ambiente. También esto tiene residuos no tóxicos, es decir, una de las cosas importantes es no metales pesados, lo dice la ley, no puede tener metales de interés y estos plásticos con estos aditivos no lo tienen. Si lo tienen es porque lo traían en alguna otra cosa que hayan utilizado, pero en general no lo tienen. Tenemos todas las pruebas de eso y eso pues hoy digamos que es muy importante porque es la última prueba, no podemos tener níquel, cobalto, zinc, etcétera, y eso que la ley se equivoca al no haber metido unos mínimos, por ejemplo, de zinc. Entonces, cumplimos con todo eso. Y ya estos son una serie de preguntas rápidas que yo creo que por el tiempo que tenemos debíamos pasar a las preguntas y avanzar. Por ejemplo, aquí hay cosas importantes y es: ¿funciona con todo tipo de plástico? Sí. ¿Cambia el rendimiento del plástico? No. ¿Requiere cambios en los equipos de fabricación? No. ¿Afecta la vida útil? No. Y es de calidad alimentaria. Yo los invito y les agradezco por el espacio y que pasemos a las preguntas que ustedes tengan para que, digamos, resolvamos el resto de inquietudes. Pues yo no voy a oír. Cristian, pregunta que el producto sí es compostable o no, que sería muy bueno tener 180 días. A ver, voy a empezar por lo siguiente. Ahí hay dos preguntas. Ahí hay dos preguntas en una. Si es compostable, sí. Ojo, nos han dado un sofisma y eso fue por una empresa específica que se dedicó a producir un producto y a sacar una norma para los 180 días, que es la 6400. El compost, lo que pasa en un compost es una biodegradación acelerada en un ambiente controlado. Ojo, eso es un compost. El compost es un sistema de biodegradación. Punto. Y eso, el compost en sí, por eso existe la norma 5338, el compost en sí no exige que haya un tiempo específico. Entonces, que vaya a cumplir la 6400 en 180 días, no necesariamente, habría que ver el producto específico y de pronto en algunos productos de PET lo podríamos lograr. Pero en términos generales lo que logramos es que en un compost industrial, o sea, es compostable y se composta entre el 3,5 y el 5% mensual, demorándose más o menos 1,5 a 2 años en un compost completo. Otra pregunta, porfa. ¿Cuánto se debe dosificar en la fórmula? Eso es muy fácil, la regla de dedo es el 1%. Esto se ha diseñado precisamente para que el costo no se salga del control. O sea, lo que se ha buscado con estos aditivos es, que es el otro problema de otras tecnologías, es que el producto plástico cuando se reemplace, no se reemplace por un producto que sea 4, 5 o 6 veces más costoso. Lo que estamos buscando es que sean productos que valgan muy poquito más. Y en este caso se dosifica al 1% casi todos los escenarios. Hemos tenido un par de escenarios en México y en otras partes,
donde han necesitado una biodegradación más acelerada, donde se han dosificado el 2 o inclusive el 3%. Pero para Colombia, hoy, en las necesidades que tenemos, el 1% debe ser suficiente y eso debería incrementar el costo de una forma, impactar el costo muy poco comparado con las alternativas. ¿Quién presenta el formulario 8 del decreto 03, el que produce el aditivo o el que produce el plástico de un solo uso que fue prohibido? El anexo 8 lo debe presentar el que produce el plástico. Obviamente lo acompañamos y le pasamos toda la evidencia que hoy en día necesita para eso, pero lo debe presentar el fabricante del producto plástico de un solo uso. ¿Tiene un certificado 5511 y dónde son las pruebas? Tenemos dos cosas. Una, porque esto ha cambiado mucho, digamos que en el tiempo ha cambiado mucho. La ley, o digamos la reglamentación de la ley se equivocó al exigir lo que era imposible de exigir. Y es decir, pone unas condiciones que nadie conocía y obligaba a cumplir esas condiciones en menos de un año, al 24 de junio, ¿cierto? Al 24 de junio de este año. Sin embargo, ha habido una evolución sobre ese tema y hoy en día hay que presentarlas de forma informativa y donde la ideal sería mostrar las pruebas concluyentes que se hicieron antes de en laboratorios no certificados y las pruebas todavía no terminadas, pero que están en proceso en laboratorios acreditados por alianzas internacionales o por alguno de los que ya hace 3 o 4 meses se certificaron en Colombia. En Colombia ya hay uno certificado y por fuera, por ejemplo, los que nosotros tenemos y estamos haciendo, estamos corriendo y vamos a correr hasta el último de los días de forma grupal para la industria colombiana, es en Intertech Total Quality, que es un laboratorio inglés que está por todas partes del mundo. ¿Hay laboratorios en Colombia que puedan hacer este tipo de pruebas y que estén certificados? Hay uno ya, se llama, se me olvida, pero ya les digo, denme un momentico y les digo, pero sí hay un laboratorio ya certificado en Colombia, que se llama AUXLAB. Y también hay otros laboratorios en el exterior con los cuales hoy tenemos convenio. Entonces, si alguien desea hacer una prueba, mandarla a correr en un producto específico, no es sino que se contacte con nosotros y nosotros le hacemos el link con ese laboratorio le va a dar un precio especial y una capacidad especial con todas las certificaciones posibles. ¿Afecta la recuperación del plástico el agregar este aditivo? Lo hemos dicho varias veces, no afecta la recuperación, se puede reutilizar, solamente se empieza a biodegradar cuando llega a ambientes de disposición final, donde haya colonias de microorganismos. Aquí en el ambiente normal, en el shelf, en la estantería, en el uso, nunca le va a pasar absolutamente nada. No cambia las fuerzas tensiles, no cambia las propiedades mecánicas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces, yo lo que los quiero invitar es, si tienen interés en el tema de la aceleración de la biodegradación del plástico, sea por normativa, ojo, o que sea como nosotros lo hicimos en su momento, por convicción y por deseo de hacerle una contribución al medio ambiente, al país y al planeta, búsquenos. VICSA está dispuesta, Ecovic, nuestra marca de productos ambientales, está a la orden, tenemos un equipo de personas capacitadas, de técnicos, de químicos, también tenemos un aliado nuestro que es Nexu Group en los Estados Unidos, que está atendiendo Centroamérica, el Caribe, y que hoy en día estamos en la capacidad de ofrecer estos aditivos en cualquier parte del mundo. Queremos invitarlos a que conozcan la tecnología, a que vean que esto es una gran alternativa para el medio ambiente, que planeta no tenemos sino uno, y este es el único que podemos conservar. Ese cuento de vivir en Marte, eso está muy lejano, y además de eso, pues tampoco provoca.
Entonces, cuidemos este planeta, búsquenos, estamos para ayudarles, para servirlos, para acompañarlos, para que cumplamos la ley de Colombia, pero que también salvemos el planeta mientras seguimos haciendo plásticos. Muchísimas gracias a Ecoplásticos por esta invitación. Ha sido un gusto para mí, un honor estar con ustedes.